Hola, bienvenidos a Más Mujeres. Les propongo ir varios siglos hacia atrás y encontrarnos con tres mujeres que han pasado a la historia por su belleza y por producir belleza, en un tiempo donde nosotras las mujeres no teníamos la oportunidad de hacer de nuestras cualidades artísticas un bien artístico. Ellas son Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi y Clara Peters. ¿Quién les habla? Mirta Salafia. Lavinia Fontana. Lavinia nace en Bolonia en el año 1552. Su padre, Próspero Fontana, es un pintor destacado y desde muy pequeña Lavinia entra en contacto con el taller de su padre. Es hija única. Se le dispensa mucha atención y ella comienza a destacarse, al comienzo ayudando a moler los pigmentos, a preparar el aparejo y más tarde aprendiendo las técnicas de utilización del lienzo. Le anteceden pintoras de Bolonia que se convirtieron en beatas y algunas de ellas hasta fueron santificadas. El padre de Lavinia aprende el lenguaje clásico junto al manierismo de Giorgione, con el cual ingresa en las nuevas experiencias de vanguardia. Es muy valorado por Giorgio Vasari. Trabaja en Roma en obras para el Castel Sant'Angelo y recibe un salario de parte del Papa Julio III. Lavinia es bautizada en San Pedro.
Originariamente el manierismo fue un fenómeno italiano. Se inició al ponerse en duda por parte de los artistas las normativas clásicas. No es casualidad que coincida cronológicamente con la profunda crisis espiritual que invadió a Italia y a toda Europa con las guerras de religión. Los graves problemas políticos y religiosos rompieron la visión optimista del humanismo. El Renacimiento llegaba a su fin y se abría un tiempo nuevo, con una nueva sensibilidad estética. Curiosamente, esta reacción anticlásica busca su lenguaje formal en los propios artistas del clasicismo. Rafael, Leonardo, sobre todo en Miguel Ángel con su Capilla Sixtina y la escuela veneciana. El origen del término manierista parece estar en la expresión a la maniera di. En la pintura italiana, el manierismo presenta como rasgos generales el uso del color en una forma arbitraria. Aparece una paleta de colores fríos, sorprendentes e irreales, tanto como las proporciones. La luz desmaterializa la forma. Las figuras se alargan a voluntad hasta hacerse ingrávidas y etéreas. Se propone una ubicación incierta de los personajes. Muchas obras no muestran un espacio arquitectónico definido y limitado. Otras están atrapadas en marcos estrechos, dando sensación de angustia y agobio. Las formas curvas y los forzados escorzos distorsionan hasta dislocar las formas, expresando su alejamiento del mundo de referencias reales. No hay una naturaleza única, sino la que surge de la mirada del artista. Es un arte muy complejo y refinado, reservado para las minorías. Lavinia lee a Vasari y descubre a las mujeres que le antecedían en el arte. La conmueve Sofonisba Anguissola di Cremona, de quien toma el gusto por los detalles y obtiene la excelente técnica de recrear joyas y tejidos. Entra en contacto con la obra de Rafael di Sanzio, de Parmigianino y de Aníbal Carracci. Estudia muchísimo. Realiza muchas copias y se impone una gran disciplina. Fue una excepción muy rara en el paisajismo manierista, se destacó en el retrato y logró éxito con encargos privados y públicos. Su pintura se encabalga entre el manierismo tardío y el barroco incipiente. Sus retablos para iglesias de Roma y Bolonia obtuvieron el reconocimiento reservado para los artistas varones. En el año 1577, Lavinia se casa con el artista Paolo Sappi, pintor del taller de su padre y de origen noble. Sappi es quien pinta las cortinas o fondos que figuran en las obras de la pintora. Interesante este punto, donde los pintores se caracterizaban muchas veces por participar en el cuadro de otros a los solos efectos de realizar un objeto en particular. Sappi fue su ayudante y dependió del taller de Lavinia. Lavinia y Paolo tienen 11 hijos, solo 3 la sobreviven. Lavinia es una de las artistas femeninas más reconocidas tanto en Bolonia como en Roma. Dirige su propio taller y logra obtener una importante fortuna con la venta de sus obras. Sappi, su esposo, fue su ayudante y dependió del taller, del trabajo y del dinero de Lavinia. Como pintora, se destaca por el ingenio que demuestra en la invención de soluciones y en la composición de sus obras, donde incorpora figuras alegóricas de las ciencias o las nuevas profesiones, por ejemplo, la esfera, el compás, el tintero, la pluma. También se ha presentado una pintura erótica y profana entre sus obras, como en la representación de Venus y Marte. Se tiene constancia de 135 obras, de las cuales solo se conservan 32 fechadas y firmadas.
La pintura Retrato de Bianca degli Utili Maselli, de medio cuerpo en un interior, sosteniendo un perro, símbolo de la fidelidad, y rodeada de 6 hijos, destaca la meticulosidad y el genio de Lavinia, en el detalle de los peinados, de los bordados de las ropas, y además de la elegancia, la capacidad para retratar la ternura y la intimidad de los integrantes de la familia. Logra llegar a la corte española de la mano del duque de Alba. Fue elegida pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII. Obtuvo el mecenazgo de los Boncompagni. Fue elegida como miembro de la Academia di San Luca. Algunas de sus obras se encuentran en la Pinacoteca Nacional de Bolonia, en el Museo del Prado de Madrid, en el Monasterio del Escorial, en la Galería Borghese de Roma, en el Palazzo Pitti de Florencia o en el Museo de Arte de Boston. Lavinia muere en Roma en el año 1614 a los 62 años. Al día de hoy, la mayoría de sus obras se encuentran en estado delicado. Recordemos que el Museo del Prado termina de exponer en marzo de este año una muestra muy importante de Lavinia Fontana junto a Sofonisba Anguissola. Al decir de uno de sus mecenas, Lavinia es una excelente pintora que en todo momento está por encima de la condición de su sexo y además es una persona extraordinaria. Deja detrás de ella lo que se considera el corpus artístico más importante realizado por una mujer antes del año 1700.
Artemisia Gentileschi nace en Roma el 8 de julio de 1593, 41 años después de Lavinia Fontana. Artemisia es la hija del pintor Orazio Gentileschi, pintor toscano y uno de los grandes exponentes de la escuela romana de Caravaggio, con quien lo unía un lazo de parentesco. Prudentia Montone se llama su madre y muere cuando Artemisia tiene 12 años. Ella queda a cargo de sus 3 hermanos varones. En el taller de su padre aprende las técnicas del dibujo, cómo empastar los colores, dar brillantez a sus cuadros y el fuerte naturalismo de las obras de Caravaggio, con quien se la ha comparado por su dinamismo y por las escenas violentas que a menudo representan sus pinturas. A partir de que comienza a producir sus propias obras, se va distanciando de esta tendencia aprendida de su padre y adquiriendo un vuelo propio. En el año 1610, a los 17 años, firma su primera obra, atribuida durante mucho tiempo a su padre. La obra, titulada Susana y los viejos, comienza a dar cuenta de su acercamiento a la escuela de Bolonia y especialmente a la obra de Aníbal Carracci. A los 19 años, dado que el acceso a la enseñanza en la Academia de Bellas Artes está reservada para los varones, su padre Horacio le ofrece un preceptor privado llamado Agostino Tassi, pintor con el que él estaba trabajando en Roma en la decoración de las bóvedas del Casino delle Rose dentro del Palacio Pallavicini Rospigliosi. En mayo de 1611, Artemisia es sometida y violada por Agostino Tassi.
Artemisia habla con su padre. Horacio enfrenta a Agostino y éste promete casarse para salvar la situación. Más tarde reniega de esta promesa porque ya estaba casado. Horacio lo denuncia ante el tribunal criminal del gobernador de Roma. La instrucción, que duró 7 meses, permitió descubrir que Tassi había planeado asesinar a su esposa, había cometido incesto con su cuñada y había robado pinturas de Orazio Gentileschi. Durante todo el juicio, Artemisia sufrió distintas torturas y humillaciones. Fue examinada por varios hombres para ver si en verdad había sido deflorada. Le apretaron progresivamente los dedos con cuerdas hasta la fractura de los mismos para certificar la verdad de sus dichos. Tassi fue condenado a 1 año de prisión y al exilio de los estados pontificios. Una vez que Tassi estuvo en el exilio, el padre de Artemisia arregla su casamiento con un modesto pintor fiorentino llamado Pierantonio de Vincenzo Stiatesi. De este momento le pertenecen 2 obras muy importantes. Una de ellas, Judith decapitando a Holofernes, que se exhibe en la Galería degli Uffizi en Florencia. La obra impresiona por la violencia de la escena que representa y ha sido interpretada en clave psicoanalítica como un deseo de venganza respecto a la violencia sufrida. Recordemos la historia, según aparece en los libros deuterocanónicos, concretamente en el libro de Judith. Holofernes fue un general asirio a las órdenes del rey Nabucodonosor II. Fue mandado a las naciones del oeste para vengar el hecho de que estas naciones no habían ayudado al reino. El general puso sitio a la ciudad de Betulia. Judith, una bella viuda judía, se introdujo en el campamento, compartió un gran banquete con Holofernes y lo embriagó. Lo decapitó mientras dormía. Judith regresó a la ciudad con la cabeza del decapitado y los judíos vencieron a los invasores. Esta historia ha sido plasmada a lo largo de toda la historia del arte por muchos artistas. Artemisia fue una artista representante del barroco. El barroco fue un movimiento artístico del siglo XVII tan masivo que se extendió más allá de las artes plásticas. Sus preceptos e ideales se pueden encontrar tanto en la literatura como en la música. Pensemos, por ejemplo, en Torquato Tasso o en Juan Sebastián Bach. El barroco fue el producto de una gran crisis espiritual y moral que se desencadena por la descomposición de los valores renacentistas. El marco histórico se delimita por el absolutismo monárquico, entre ellos Luis XIV, Felipe IV, la Contrarreforma católica, el Papa Urbano VIII y el Concilio de Trento, la Paz de Westfalia, que da por terminada la Guerra de los 30 años, junto a la idea de universalidad de la cristiandad. Aparecen nuevas rupturas en el pensamiento filosófico. Recordemos así la inflexión que provoca la obra El discurso del método de René Descartes como el padre del racionalismo. La gran revolución científica encabezada por Galileo Galilei y Newton. El siglo de la expansión del teatro y de la música. La religión y la política se unen para que a través del arte se propague la fe y sea el arte un elemento primordial de persuasión, propaganda y retórica. El barroco es un arte dirigido al pueblo para convencer al pueblo. Comienza un nuevo estatus para el arte y para los artistas. Los artistas viajan mucho y las obras también. La primera capital del barroco es Roma. Lo central en el barroco es lo religioso, lo extravagante y lo grotesco, con ciertos rasgos de clasicismo y realismo. En la pintura podemos observar que se desprecian las líneas como delimitantes de los objetos, por lo tanto este movimiento condujo a la confusión de las cosas y a valorizar el color por encima de los demás aspectos. Esto significa que los elementos de un cuadro se rigen por una óptica de profundidad. Introdujo tensiones compositivas.
La luz y el color tienen vida propia y no se encuentran a merced de las figuras. Los artistas juegan con el desequilibrio y con formas efectistas y dinámicas. La distorsión, los contrastes de luces y sombras distinguen al barroco. La arquitectura está muy ligada a la pintura y la escultura. También la música, la danza y el teatro, cuya convergencia crea la ópera. Algunos representantes del barroco son Monteverdi, Murillo, Bernini, Vermeer, Caravaggio, Carracci, Velázquez, Bach, Bramante, Borromini, Rubens, Rembrandt. Artemisia se instala con su esposo en Florencia. Fue exitosa e ingresa como primera mujer en la Academia del Diseño de esa ciudad. Se convierte en pintora de la corte y recibe la protección especial de Cosme II de Medici. Mantiene una relación de amistad con Galileo Galilei. Entre sus admiradores se encuentra el sobrino de Michelangelo, Buonarroti el joven, que encargó a Artemisia la ejecución de la tela destinada a decorar el techo de la Galería de las Pinturas en la casa dedicada al gran pintor. La pintura en cuestión es una alegoría de la inclinazione, esto es, una alegoría del talento natural, representada en forma de una mujer desnuda que sostiene una brújula. Parece ser que los rostros de las mujeres que Artemisia pinta en sus cuadros tienen sus propios rasgos. Las mujeres pintadas por Artemisia son casi autorretratos, seguramente porque Artemisia es de una extraordinaria belleza. Tuvo 4 hijos y solo Prudentia llegó a la edad adulta. En 1621 se separa del esposo luego de estar asediada por las deudas y, según parece, por un verdadero amor que Artemisia mantiene con un noble fiorentino. Regresa a Roma con su hija y le enseña a pintar con muy poco éxito. Tiene encargos de las personas más importantes de Roma y más tarde de Venecia. A lo largo de su producción, Artemisia hizo diferentes versiones de la misma obra. Además, es su propia agente y administradora de su obra. En 1630 se traslada a Nápoles y permanece allí salvo un periodo donde auxilia a su padre en Londres, a quien acompaña hasta su muerte y le termina sus encargos. Se presume que el resto de su vida permanece en Nápoles y que fallece en el año 1653. Sin embargo, nuevas evidencias de su correspondencia hacen pensar que pudo haber fallecido a causa de una devastadora plaga que asoló a Nápoles en el año 1656 y que se llevó a toda una generación de artistas napolitanos. Su tumba se encuentra en la iglesia de San Giovanni Battista dei Fiorentini, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Se halló su lápida, donde estaba escrito Haec Artemisia, aquí Artemisia. Su obra se puede apreciar en diferentes galerías y museos, algunos de ellos la Galería degli Uffizi, Palazzo Pitti, Museo de Bellas Artes de Budapest, Sala del Tesoro de la Catedral de Sevilla, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Museo del Prado, Museo de Capodimonte de Nápoles.
rifarsi un gran diritto, e rifarsi un gran diritto. Perdono e peccarsi all'amante più gradito, che l'adora vorrei farsi. Quando il fiero in suo perpeto verso lei rispetto. La vendetta è un dolce affetto, il dispetto vuol dispetto, e rifarsi un non diritto, e rifarsi un non diritto. La división de Europa en los campos católico y protestante afectó al arte de pequeñas naciones como los Países Bajos. Sus provincias del norte se levantan contra sus católicos dominadores, los españoles, y la mayoría de los habitantes de sus ricas ciudades mercantiles se convierten al protestantismo. Los burgueses flamencos del siglo XVII nunca acabaron por aceptar el estilo barroco. Escogieron un modelo sencillo en sus líneas y sobrio en la decoración. No sentían inclinación por el retrato o no tenían el suficiente talento para realizarlo. Por estas razones no tienen encargos de la iglesia y tampoco de las personas adineradas. No les queda otra posibilidad más que el gran público como comprador de arte. Por ello acuden a la plaza del mercado y a la feria pública, haciendo barata su mercancía. La competencia es muy dura y aparece lo que se llama la especialización, es decir, cada pintor profundiza una temática o un género, las batallas, los paisajes, las marinas, el cielo, la naturaleza muerta. Hacia 1588 nace en Amberes Clara Peters. Poco sabemos de su vida y formación, sin embargo, podemos afirmar que se la considera una de las pioneras de la pintura del bodegón flamenco. Y la fama lo prega.
Sale atrás la traraballa y la manda de casalla con una mosca de arjona y la fama la pregona. A la vida de licona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida de licona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Salió ganas a desesperos con sus formas chamuscadas, y dándose bofetadas a Naverde y Oliveros, con un sartén de torneros, sabes por la doctor y la madre del amor, pues la ley de Bayona y la fama no perdona. A la vida militona, y la vámonos a Chacona, y la vámonos a Chacona. A la vida militona, y la vámonos a Chacona, y la vámonos a Chacona. Jarrones de frutas, copas, alcachofas, pescados, mariscos, cestas tejidas a mano, uvas, jarras. Son algunos de los objetos que figuran en los exquisitos bodegones que Clara pinta. Estas naturalezas muertas son cuadros que van muy bien en los comedores, por lo tanto tiene gran cantidad de compradores. En estas naturalezas los artistas pueden decidir colocar cualquier objeto y hacerlo jugar según sus fantasías o capacidades artísticas. Las primeras pinturas de Clara datan entre el año 1607 y 1608. En sus obras muestra algunos elementos y objetos muy preciados por la aristocracia y además muy escasos para la época, como la sal, el queso, el cuchillo de plata, las aves de cetrería como el gavilán, la porcelana de China que ingresaba a Flandes desde España. Utiliza tablas de madera de roble con el sello de Madereros de Amberes, material muy costoso
por lo que se infiere que Clara era una pintora de éxito y que además es probable que haya tenido su propio taller. Pinta un realismo valiente y va contra la corriente. Intenta dar cuenta en sus naturalezas muertas de los comportamientos sociales y personales para los que seguramente pintaba, los comerciantes de mucho dinero. Lo hace juntando objetos para producir belleza, con color y mucha armonía. En sus cuadros Bodegón con pescado y gato y Bodegón con flores muestra el desarrollo y la belleza de su técnica, el tratamiento de las texturas, la brillantez de los metales, los múltiples reflejos de los objetos, los precisos contornos. Su impactante realismo termina cautivando a quien observe sus cuadros y se presta mucha atención, podrán encontrarse pequeños autorretratos en las superficies reflectantes de algunos objetos, desafiando así el estatus de las mujeres artistas de la época. Al incluir su imagen, Clara exige ser vista y que se reconozca su obra. Apenas se conservan 40. En el año 2016, el Museo del Prado de Madrid realizó una exposición dedicada en exclusividad a la obra de Clara Peters. Se supone que fallece después del año 1657. He elegido y hemos escuchado en el transcurso de este programa los siguientes temas musicales:
Lamento de la ninfa, madrigal de Claudio Monteverdi, en la voz de la soprano Montserrat Figueras y la dirección musical de Jordi Sabal. Oíd, oíd las buenas nuevas de Lepanto, madrigal de Joan Brudier, interpretado por la Capella Real de Cataluña con la dirección musical de Jordi Sabal. Che si può fare, aria a voce sola de Barbara Strozzi, por ensamble Capella Mediterránea con la dirección de Leonardo Alarcón en la voz de la soprano Mariana Flores. La Vendetta, aria para soprano y 2 violines de Barbara Strozzi, por Bizarrie Armoniche en la dirección de Elena Russo y en la voz de la soprano Roberta Invernizzi. A la vida bona, Chacona de Juan Aranés, interpretado por el coro de la Capella Real de Cataluña con la dirección musical de Jordi Sabal. Magnificat en do mayor de Juan Sebastián Bach por la Filarmónica de Berlín, dirigida por el director Herbert von Karajan. Hemos transitado por estas 3 pintoras que han sido conocidas y valoradas por el gran público luego de casi 3 siglos. Si recorremos las grandes obras de la historia del arte, no son consideradas ni aún nombradas. Un rasgo más de la invisibilidad del genio femenino, hecho que nos obliga a estar atentos y revisar una y otra vez el pasado de las grandes manifestaciones artísticas que han estado en las manos de las mujeres. Espero que hayan disfrutado tanto de la historia de estas 3 artistas plásticas como de la música seleccionada. Les recuerdo que este programa tiene como finalidad ir a la búsqueda de estas mujeres que con su trayectoria habilitaron a las mujeres de su época y en especial a las que aún ni siquiera eran posibles imaginar. Conocerlas, leerlas, admirar su producción nos habilita a entender las dificultades del género como el desafío de hacer de nuestra condición otra cosa, aún en los momentos menos habilitantes de la historia. Sumar más mujeres y sus historias es descubrir todas las mujeres posibles que somos o podemos llegar a ser para nosotras y los otros. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que el programa Más Mujeres es posible gracias a la asistencia técnica y a la edición de Maxi Ramírez en los estudios de Radio Rosario Clásica. Muchas gracias, Maxi, porque esto es posible gracias a tu capacidad y a tu profunda intuición de lo que Más Mujeres pretende ser. Deseándoles lo mejor, me despido de todos ustedes hasta el próximo programa, con Más Mujeres. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz